Mecánica y Eléctrica, y en el video de hoy voy a explicar lo que fue el desarrollo del experimento número 4 del Laboratorio de Electrónica 1, que en mi caso es impartido por el ingeniero Carlos Alberto Martínez García para la Brigada 208. Ok, entonces lo que se nos pide para este experimento es observar el comportamiento de un circuito sujetador. ¿Qué es un circuito sujetador? Bueno, pues es aquel que está compuesto básicamente de tres elementos, el cual es una resistencia, un capacitor y un diodo semiconductor. ¿Qué es lo que hace este circuito? Bueno, lo que hace es desplazar una señal de entrada sin tener que alterar su forma. Esto se logra a través del elemento capacitivo, el cual durante el primer semiciclo del circuito se va a cargar apenas con un voltaje equivalente a lo que se está dando de fuente de alimentación. Y durante el segundo periodo, pues ya se va a tener un capacitor cargado. Sin embargo, durante el primer ciclo, pues vamos a tener un voltaje de salida igual a 0. Y ya durante el segundo ciclo, como ya va a estar cargado, pues ya vamos a tener un voltaje de salida con un valor diferente de 0. Pero ¿qué es lo que pasa en este tipo de circuitos? Bueno, lo que se tiene es que su constante tau, la cual es la que mide el tiempo de descarga del elemento, va a ser mucho mayor a la duración de los semiperiodos. De esta forma, el capacitor nunca se va a descargar, es decir, que cuando este se vaya acercando a lo que sería su región de descarga, pues va a estar nuevamente cargado y se va a mantener así durante todos los ciclos. Y de esta forma va a evitar las distorsiones en la señal de entrada y la va a amplificar, pues debido a la acumulación de cargas que va a haber en el capacitor. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que sería un circuito sujetador. Lo que nos pide la práctica sería, bueno, aquí está lo que es la teoría preliminar, que es parecido a lo que se explicó. Y esto es lo que nos pediría la práctica para realizar, que es un circuito sujetador, y lo tenemos que recrear en un simulador para ver cuál es el comportamiento que tiene al modificar una fuente de voltaje directa. Entonces nos pasamos a lo que sería el simulador. Aquí lo que tenemos pues es el generador de funciones, una capacitancia de 0.1 microfaradios, una resistencia de 100 kiloohmios, un diodo de 4149, un potenciómetro de 1 kiloohm, una fuente de voltaje variable directa con un rango de menos 12 a 12 voltios, nuestro multímetro y un osciloscopio. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer básicamente con este circuito? Bueno, lo que sería nuestro voltaje de directa junto con el potenciómetro van a generar el voltaje de referencia, el cual va a estar llegando aquí al ánodo del diodo. Y pues este diodo va a analizar cuál voltaje es el que tiene mayor peso, ya sea el que está llegando por su ánodo o el que está llegando por el cátodo, y pues dependiendo de eso va a actuar como un circuito abierto o un circuito cerrado. Si este se tiene como un circuito abierto, pues el desfasamiento que habría entre la señal de salida y la señal de entrada sería muy indistinguible, o sea, estarían casi juntas. Sin embargo, si este actúa como un circuito cerrado, pues va a haber una mayor apreciación de este desfase. Ok, en lo que nos pide la práctica principalmente es tener un voltaje de referencia de 3 voltios, y pues esto se logra teniendo lo que serían nuestros 12 voltios y haciendo pasar un 25% de este voltaje. Aquí podemos comprobar con el multímetro de que si nos den los 3 voltios, y bueno, pues analizando el osciloscopio vamos a tener las siguientes ondas. Nuestra onda verde sería nuestra señal de salida y nuestra onda azul sería nuestra señal de entrada. Aquí podemos ver que el desfase que tuvo la señal de salida con respecto a la de entrada fue de aproximadamente 2.343. A esta se le adicionan la caída de tensión del diodo, que sería aproximadamente de 0.7, y tendríamos un valor de desfasamiento total de 3 voltios aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto la práctica? Es que
la fuente directa es la que va a indicar cuántas unidades se va a tener que desfasar la señal de salida con respecto a la de entrada. Entonces, por ejemplo, si nosotros moviéramos a menos 12 voltios, que es otra medición que nos pide la práctica, aquí podemos correr la simulación y podemos ver que nos da menos 3 voltios. Okay. En este caso, pues tenemos un voltaje muy negativo, entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Pues que nuestro diodo esté polarizado inversamente, es decir, que pues la dispersión que va a haber entre las dos señales va a ser va a ser un poco nula, es decir, que van a estar más o menos pegadas. Entonces, en este caso podemos ver claramente, vamos a parar un tantito la simulación, y podemos apreciar que las dos ondas están casi pegadas, sin embargo, sí hay un poco de dispersión entre ellas. En este caso, la dispersión es aproximadamente sería de menos 3.6 voltios, a la cual pues se le va a adicionar la caída de tensión del diodo y nos van a dar aproximadamente los menos 3 voltios que está dando el voltaje de referencia. Entonces pues básicamente con eso podemos comprobar que el voltaje de directa es la que está condicionando al circuito para saber cuánto es lo que se está desplazando del voltaje, bueno, la señal de salida con respecto a la de entrada. Otra medición que nos pide la práctica sería el tener nuestro potenciómetro a 75%. Aquí empecé, ahí está. Ok. En este caso, lo voy a recorrer un poco por acá. Ok, en este caso podemos ver que ya se separó. Bueno, o sea que dejaron de estar pegadas para tener un desfase ahora hacia el eje negativo del eje 0. Entonces podemos ver aquí cuánto sería el desfase, que sería aproximadamente de menos 9.15 voltios, lo cual pues adicionándole la caída de tensión del diodo, que sería 0.7, nos van a dar aproximadamente los menos 9 voltios que se están dando por la entrada de referencia. Entonces en este caso podemos decir que cuando tenemos un diodo polarizado inversamente, pues la dispersión entre ambas señales va a ser un poco nula, como la que teníamos antes, pero cuando ya se le adiciona un voltaje mayor que el que está recibiendo por el cátodo, es decir, que lo polarizamos directamente, pues ya el desfasamiento va a ser más notorio, ya sea positivamente o negativamente, como lo que tenemos en este caso. Y pues básicamente eso sería lo que nos pide la práctica.